¿Sabías que en medio del vasto desierto de Durango se encuentra un lugar donde el destino de México se jugó en secreto? No hablamos de leyendas, sino de la historia viva. En Mapimí, el primer pueblo mágico, Benito Juárez no solo se refugió, sino que planeó la resistencia de toda una nación. ¿Qué fue lo que realmente ocultó en estas calles de adobe y piedra? Quédate y descúbrelo. ¿Sabías que en medio del vasto desierto de Durango se encuentra un lugar donde el destino de México se jugó en secreto? No hablamos de leyendas, sino de la historia viva. En Mapimí, el primer pueblo mágico del estado, Benito Juárez no solo se refugió, sino que planeó la resistencia de toda una nación frente al imperio francés. Fue lo que realmente ocultó en estas calles de adobe y piedra. Quédate y descúbrelo. Imagina el año 1864. El ejército de Maximiliano avanza implacable y la república parece desmoronarse. En ese momento crítico, Juárez no buscó las grandes ciudades, sino el silencio protector del bolsón de Mapimí. Este rincón del semidesierto duranguense, fundado hace más de 400 años, en 1598, se convirtió en la capital itinerante del país. Aquí, entre el calor que no perdona y el polvo que se siente en la garganta, la historia dejó de ser un relato de libros para grabarse en las paredes. Hoy, en pleno 2026, el turismo en esta zona ha crecido exponencialmente, pues cada vez más personas buscan entender cómo este pequeño punto en el mapa sostuvo el peso de una soberanía amenazada. Mapimí no es solo un destino, es un sobreviviente que ha resistido a ataques, huelgas y el implacable paso del tiempo, manteniendo intacta la esencia de una época donde México estuvo a punto de desaparecer. La energía aquí es distinta. Es una mezcla de misticismo y una resistencia que se siente en cada ráfaga de viento que cruza el desierto, recordándonos que la libertad a veces necesita del aislamiento para fortalecerse y renacer con más fuerza. La habitación donde se salvó la República. Caminar por las calles de Mapimí es sentir una energía pesada, una mezcla de orgullo colonial y la resistencia del desierto. Pero el verdadero corazón de este misterio se encuentra tras las puertas de una casona antigua que hoy funciona como museo. Al entrar el tiempo parece detenerse. Aquí se conserva la habitación original donde Benito Juárez durmió y trabajó durante su estancia en 1864. No estamos hablando de una réplica moderna, sino de los muebles auténticos que presenciaron las noches de insomnio del benemérito. La cama sencilla y austera nos cuenta una historia de vulnerabilidad y fuerza. Imaginen la tensión de aquellas noches. Fuera, el silencio absoluto del desierto. Adentro, el hombre más buscado por el imperio francés, trazando estrategias en un mapa, redactando decretos y manteniendo viva la llama de la República, mientras el enemigo pisaba sus talones. Es impactante ver los documentos con su firma original, cartas de naturalización y decretos que fueron emitidos desde este remoto rincón de Durango. Ver la tinta sobre el papel amarillento te hace comprender que Mapimí no fue solo un escondite, fue el centro de mando de una nación que se negaba a morir. Estar frente a estos objetos personales como sus anteojos o sus plumas cambia por completo la perspectiva del viajero. Ya no es solo un pueblo mágico, es un santuario de la soberanía mexicana que ha sobrevivido al paso de los siglos. Incluso se conservan registros de las personas que lo ayudaron, recordándonos que la historia la hacen los pueblos que protegen a sus líderes en los momentos más oscuros. La habitación es pequeña, casi claustrofóbica, lo que acentúa la sensación de urgencia y el peso de las decisiones que allí se tomaron bajo la luz de una vela, mientras el destino de millones de mexicanos dependía de la claridad mental de un solo hombre en medio de la nada, de un solo hombre en medio de la nada. Recientemente, en febrero de 2026, investigadores del INAH, liderados por el Dr. Ernesto Hinojosa, realizaron expediciones para documentar nuevas evidencias del paso de Juárez por la región, confirmando que aún hay secretos bajo el suelo de estas casonas. El esplendor minero y el puente de Ojuela. Pero Mapimí no solo es historia política. Su identidad está forjada en el metal y el sudor de miles de mineros. Antes de ser el refugio de Juárez, este lugar fue una potencia económica gracias a la plata y el plomo. La evidencia más impresionante de esta riqueza es el majestuoso puente de Ojuela. Con sus 315 metros de largo y suspendido a casi 100 metros de altura, esta estructura es un prodigio de la ingeniería del siglo XIX. Originalmente el puente no fue diseñado para turistas, sino para transportar toneladas de mineral desde la mina de Ojuela hasta la planta de fundición. Imaginen el vértigo de los trabajadores cruzando este abismo diariamente, en vagones cargados de 1 tonelada.
En su época de mayor auge, Ojuela era una ciudad completa con más de 5.000 habitantes, con escuelas, tiendas y una organización social estricta donde diferentes nacionalidades convivían sin mezclarse. Hoy, al cruzar sus tablas que crujen con el viento, uno puede sentir el eco de esa bonanza. Sin embargo, la tragedia también forma parte del relato. Es esta dualidad entre la riqueza extrema y el abandono lo que le da a Mapimí ese aire místico. Las máquinas antiguas, que aún se conservan con sus teclados de simbología compleja, son testigos mudos de una tecnología que en su momento fue la vanguardia del mundo minero en el norte de México. El puente, diseñado por el mismo ingeniero que trabajó en el puente de Brooklyn, sigue siendo un símbolo de la ambición humana, desafiando la geografía del desierto, una estructura que parece flotar entre el pasado glorioso y el presente silencioso. En marzo de 2026, el ayuntamiento, encabezado por la alcaldesa Marisol Peña Rodríguez, invirtió 5 millones de pesos en infraestructura turística para asegurar que este gigante de madera siga en pie para las futuras generaciones. Misterios del Bolsón y la zona del silencio. Más allá de las minas y los edificios históricos, el entorno natural de Mapimí guarda secretos que desafían la lógica. Nos encontramos en la zona de influencia de la famosa zona del silencio, un área donde las brújulas se vuelven locas y las señales de radio parecen desvanecerse en el aire. En este 2026, científicos y entusiastas siguen visitando la región, buscando respuestas a las anomalías magnéticas y a las leyendas de luces extrañas en el cielo nocturno. Pero el desierto también es vida y conservación. El Bolsón de Mapimí es un ecosistema único donde la naturaleza y la historia mandan. El calor aquí es implacable, y el sol no perdona. Pero esa misma dureza es la que ha permitido que los rastros del pasado se mantengan casi intactos. Desde fósiles marinos que nos recuerdan que este desierto alguna vez fue mar hasta las ruinas de las haciendas de fundición, cada piedra en Mapimí tiene algo que contar. La analogía es clara. Así como Juárez encontró protección en la inmensidad del desierto, la biodiversidad de Durango encuentra su último refugio en estas tierras áridas. Es un territorio donde el tiempo parece no avanzar, y donde avanzar por sus caminos es como retroceder siglos atrás, dejando el ruido de la ciudad para entrar en un territorio de silencio absoluto. Aquí, la resistencia no es solo un concepto histórico, es una forma de vida para las especies y las personas que habitan este rincón del mundo, donde la memoria del desierto se niega a borrar las huellas de quienes lo cruzaron buscando libertad. Incluso hoy la Cueva del Tabaco permanece como un recordatorio físico de donde se resguardó el Archivo General de la Nación, un tesoro documental que Juárez protegió con su vida, demostrando que en Mapimí hasta las cuevas tienen memoria de Estado y guardan el ADN de nuestra soberanía. Este valor ecológico fue ratificado en abril de 2024, cuando la UNESCO reconoció al Geoparque Comarca Lagunera, al cual pertenece Mapimí, elevando su estatus a nivel mundial. La resistencia de adobe y el rostro de la historia. Para comprender realmente por qué Benito Juárez eligió Mapimí como su baluarte estratégico, debemos observar la arquitectura de resistencia que define a este pueblo. No se trata solo de construcciones antiguas. Son verdaderas fortalezas de adobe que han soportado siglos de un sol inclemente y vientos huracanados que erosionan todo a su paso. En este julio de 2026, caminar por sus calles es notar cómo el pasado se fusiona con el presente de una manera casi táctil. El adobe, ese material humilde hecho de tierra y paja, fue el mejor aliado del benemérito, manteniendo el interior de las casonas fresco, mientras afuera el termómetro desafiaba los límites humanos. Pero hay algo más profundo en el museo local. La evidencia visual de su estancia que pocos logran apreciar con detalle. No solo vemos la cama, sino también las cartas de naturalización y decretos firmados con su puño y letra desde este remoto rincón. Ver la tinta sobre el papel te hace entender que la historia no solo está en los libros, está en estas paredes que sirvieron de oficina presidencial itinerante. Incluso se conservan fotografías inéditas de personajes como Pancho Villa, en momentos de ocio en la región, recordándonos que Mapimí fue un imán para los protagonistas de nuestra historia en diferentes épocas. El actual gobierno local ha impulsado la preservación de estos archivos que demuestran que Mapimí dejó de ser un simple pueblo minero para convertirse en la capital moral de México durante la intervención francesa. Es fascinante ver cómo un solo lugar pudo albergar el peso de la República, y años más tarde ser un punto estratégico para la Revolución Mexicana. Cada objeto, desde una máquina de escribir antigua hasta los uniformes de la época,
nos cuenta que la soberanía no se defendió solo con armas, sino con la voluntad de hierro de hombres, que como Juárez encontraron en el desierto de Durango el refugio perfecto para reorganizar el futuro de toda una nación. Mapimí es mucho más que un punto en el mapa. Es el testimonio de un México que supo resistir en la adversidad, guardando en sus cimientos el secreto de nuestra libertad. La resiliencia de este pueblo es un espejo de la identidad nacional, recordándonos que incluso en las condiciones más áridas, la determinación puede cambiar el curso de la historia. Mapimí no es solo un punto geográfico, es el testimonio de un México que supo resistir en la adversidad. Desde los pasos estratégicos de Benito Juárez hasta la ingeniería desafiante del puente de Ojuela, este pueblo mágico nos invita a reconectar con nuestras raíces y valorar la tenacidad de nuestra historia. Hoy, bajo la gestión de la alcaldesa Marisol Peña Rodríguez y con el apoyo de la Secretaría de Turismo Estatal, dirigida por Azucena Ramos Ramos, el lugar sigue revelando secretos a quienes se atreven a escuchar el susurro del viento entre sus muros de adobe. La revitalizada Ruta de Juárez ha atraído a más de 3.000 turistas en el primer semestre de 2026, demostrando que el interés por nuestra identidad está más vivo que nunca. Si te apasiona descubrir estos tesoros ocultos de nuestra identidad y quieres seguir explorando los rincones donde se forjó nuestra nación, suscríbete al canal y activa la campana. Cuéntanos en los comentarios. ¿Conocías este refugio secreto de Juárez o qué otro lugar histórico de Durango te gustaría que visitáramos?